muchísimas gracias por atender a la convocatoria. Es un gusto contar con su presencia para los futuros arquitectos que están aquí y no sé si son futuros sociólogos por allá en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, me permití invitar a la doctora Laura, que nos conocemos del doctorado en urbanismo allá en la Ciudad de México, y ella pues es especialista en estos temas, ¿no? De mapeo social y de cartografías sociales. Y bueno, una pequeña reseña de la doctora es, bueno, ella me escribe, ¿no? Apasionada por las ciudades, sus habitantes y el baile popular. Es parte de la colectiva Habitar el Deseo con compañeras de diferentes partes de Latinoamérica. En la Universidad de Costa Rica es docente en la Escuela de Sociología y es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. En su formación es socióloga, tiene un máster en vivienda y equipamiento social, también por la UCR, y doctora en urbanismo con mención honorífica por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues es un honor tenerte por acá. Muchísimas gracias por atender a la invitación. Pues sin más, te dejo la palabra y cualquier cosa me dices. No, muchísimas gracias, la doctora Carla Arellano. De verdad que es un honor para mí compartir con ustedes el día de hoy. Agradecerles también al grupo de estudiantes del curso de taller de gestión y práctica sociológica en la Universidad de Costa Rica que se han sumado a esta sesión el día de hoy, porque es de las temáticas que vemos en el curso también, la cartografía social, que es el tema que vamos a desarrollar hoy, y que sin duda nos sirve como una herramienta muy, muy gráfica, muy útil para hacer diagnóstico en las comunidades. Usualmente, ¿verdad? Se hace lo que es la entrevista, lo que son grupos focales, pero lo que hoy vamos a ver es una posibilidad entre muchas, una de las más ricas, diría yo, para recolectar información sobre el territorio y sobre el espacio que habitamos. Entonces, quiero agradecerles muchísimo por su interés también al grupo de estudiantes de México, por su interés en estos temas y en el desarrollo de la investigación que está a cargo de la doctora Carla. Voy entonces a proceder. Mi propuesta para ustedes el día de hoy es que hagamos un recorrido por el tema de alrededor de unos 20 minutos. Espero no ser muy cansada en el relato, porque lo que quiero es contarles de algunas experiencias con ejemplos muy concretos que hemos utilizado esta posibilidad de las cartografías. Voy entonces, voy a cerrar la puerta primero porque tenemos un perrito acá que hace un poquito de ruido. Entonces, permítanme un momento. Bueno, aprovechando ahorita que se tomó un momento Laura, me gustaría mucho, al finalizar la sesión, les voy a pedir que me escriban su nombre en el chat para tomar la primera asistencia. Entonces, bueno, ya les comento yo en qué momento sería para los de México. Y ya para los de Costa Rica, pues Laura tomará su lista. Bueno, gracias. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Nada más me indican si se ve la presentación. No sé si se ve. No, todavía no se ve. Yo también la tengo, si gustas, también la puedo compartir. Es que le agregué unas cositas, entonces. Okay. Permíteme. Es aquí donde dice presentar ahora y luego ya le puedes poner una ventana y directo, no sé si es de PowerPoint o de Adobe. ¿Ahí se está viendo? Sí. Perfecto. Bien. Y por favor, en cualquier momento que quieran participar,
no sé si en esta opción hay, porque está muy familiarizada con el Zoom, si hay opción de levantar la mano o simplemente abren el micrófono y piden. No, sí hay opción de levantar la mano. Pueden levantar la mano y si gustas yo puedo ser moderadora y les voy cediendo la palabra. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Entonces, les voy a contar un poquito sobre este tema de las cartografías sociales, partiendo de nuestro interés sobre el espacio, ¿verdad? Tanto en sociología podemos tener acercamientos a lo espacial y en arquitectura sin duda es algo muy cotidiano el estar haciendo este tipo de revisiones, de levantamiento de información sobre lo que ocurre en un territorio. Entonces, vamos a ir haciendo un recorrido por esta temática e identificando aspectos más que todo metodológicos en torno a cómo construir las cartografías. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos preguntemos esto, ¿qué implicaciones tiene ver, pensar y decidir desde una mirada como la de estas imágenes, ¿verdad? Ver desde arriba, ver desde afuera y ver desde lejos. ¿Qué implicaciones tiene en lo que hacemos, en las representaciones que construimos sobre ese territorio? También, ¿qué implica, verdad? Si tuviéramos la potestad de tomar decisiones sobre lo que ocurre en esos espacios, ¿qué implica si yo solo me quedo en esa imagen, en esa distancia? Es una información súper valiosa. Ahora tenemos herramientas tecnológicas que nos brindan enormes detalles sobre lo que hay en los territorios sin necesidad siquiera de visitar los lugares, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, pues quiero que nos llevemos a esta reflexión en torno a una posición de poder, ¿sí? La construcción de mapas, la construcción de cartografías desde la distancia es también un ejercicio de poder y tiene implicaciones directas sobre lo que allí ocurre en esos territorios con las decisiones que se toman a partir de los mapas que generamos. Muy distinto a lo que vamos a ver cuando los mapas se construyen con las personas que los habitan, de los territorios que los habitan. Entonces, mucho cuidado, por eso puse estos instrumentos acá abajo en la lámina, mucho cuidado con tener visiones telescópicas o microscópicas, en el sentido de la lejanía o tan el detalle, pero sin personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando más bien el instrumento que utilizamos es el cuerpo? Vean otro tipo de miradas en torno a esto. Hay en algunos asentamientos en América Latina una oferta de viajes como de tipo turístico a los barrios populares. En Argentina se llama Villa Tour y en Brasil se le llama Favela Tour. Entonces, imagínense lo que es que además a esa mirada le agreguemos una visión de casi que safari, de visita tipo zoológico. Entonces, imagínense ustedes que eso ocurriera con el lugar donde ustedes viven, que alguien llegue a sacar fotografías, a visitar como a modo turismo y, ¿verdad?, hacer como una intervención en ese espacio que es para ustedes muy cotidiano, muy usual, muy común, y convertirlo en un objeto para el consumo. Y entonces quiero abrir con esta reflexión. Me gustó la caricatura que ustedes ven en pantalla, que dice, una chica está sobre un montón de libros y al lado del montón de libros hay una bicicleta. Y ella se dice, ya leí todo sobre las bicicletas y sigo sin saber andar en una. Entonces, de repente, como que con las cuestiones más metodológicas pasa a veces así. ¿Verdad? Podemos leer montones de libros, manuales, tener cantidad de folletos metodológicos de muchos temas, de muchos lugares, de, ¿verdad? Una
de famosos, famosas, escritores, escritoras, y no saber cómo hacer las cosas, porque justo es que a veces no sirve tanto la teoría sin su buena dosis de práctica. Y un poco con las cartografías pasa esto, ¿verdad? Tenemos que animarnos a hacer cosas para desarrollar esa experiencia que nos permite acercarnos desde otro lugar a la territorialidad. Y con esta frase de Chantal Gramausel me interesa muchísimo pensar otra reflexión. Dice, si se le sabe leer, el mapa es perfectamente capaz, por ejemplo, de proporcionarnos una imagen clara acerca de la manera como los actores sociales entendían y trataban de organizar su propio entorno geográfico. Entonces, los mapas no reflejan única y exclusivamente la versión oficial de los asuntos. Cuando hacemos mapas con la gente, justamente lo que andamos detrás de rescatar es la experiencia, la vivencia, esa historia, a veces historias no contadas que hay detrás de esos territorios. Y entonces continúo con con las caricaturas. Esta de Ferrón me gusta muchísimo porque se llama Capitalismo. Y él refleja esta temática de las desigualdades sociales en torno a un sistema económico y político como es el capitalismo, en torno a las ciudades, ¿verdad? Vean el asentamiento allá abajo en la patita de la mesa, una mesa además muy lujosa, muy ostentosa, y arriba el plato servido para una ciudad de consumo, una ciudad de contaminación, una ciudad conectada al mundo a través de las redes y de otros sistemas de comunicación, información, pero completamente distante y ajena a los otros, a ese otro barrio, a ese otro tipo de ciudad. Y sin embargo, dentro de estas comunidades se dan una infinidad de redes. Esta otra caricatura de Ferrón refleja esas conexiones, ¿verdad? Es una especie como de telaraña, de vínculos sociales, de organización, de resistencia, de eh, cuestiones desde lo más cotidiano que pasan por cómo resolver el día a día. Por ejemplo, la persona que está en la parte de arriba está llevando unos baldecitos que parecerían de agua o de algún otro elemento, y haciendo el equilibrio, ¿verdad? Tratando de no caer. Es también una imagen como interesante para pensar todo el tema de lo político, el tema de la ciudad autoconstruida, ¿verdad? Que se va haciendo de a poco y de a mucho, una cosa sobre la otra. Es entonces en la cartografía social en donde nos interesa poner en evidencia esas vinculaciones, esos conexiones a veces muy, muy interesantes, a veces muy complejas, que hay entre personas, entre recursos, entre organizaciones, entre comunidades, pero también entre situaciones que son realmente difíciles, como por ejemplo la violencia, la pobreza o la desigualdad. Y entonces la invitación ante esta noche es que nos atrevamos a escuchar, pero pues se trata de una escucha no solo limitada a los oídos o al sentido del oído, sino que podemos ampliarlo a otros ámbitos de nuestra corporeidad, es decir, invitar a escuchar con la mirada, escuchar con el oído, claro que sí, pero también escuchar con el corazón y con otras partes del cuerpo, es decir, con toda la corporeidad, sentir esa investigación viviéndola. Y por eso la importancia de prácticas como la observación participante, los recorridos en el territorio que vamos a analizar, la observación directa, la fotografía para poder recuperar algunos elementos, incluso el video.
porque el espacio tiene dimensiones que son a veces como que se escabullen. Se nos esconden en otras ocasiones. Algunas son muy evidentes, pero hay otras que son importantes de indagar y que requieren tiempo para encontrarse. Esas dimensiones históricas, simbólicas, físicas, políticas, no son evidentes como para recuperarlas desde una imagen como la que vimos de Google Maps. O de Google Earth. Entonces, requieren de ese acercamiento también con las personas que pasan por ese lugar, que lo recuperan, ¿verdad? Desde otros lugares, que conversan con otras en estos espacios, que pasan y se quedan en estos lugares o trabajan directamente allí. Entonces, indagar las relaciones entre espacio y sociedad implica también acercarnos a construcciones simbólicas, físicas, culturales, que no son percibibles a simple vista. Entonces vamos a ver cómo la cartografía nos permite realizar diagnósticos. También es útil para consultas urbanas, por ejemplo, sobre problemáticas muy puntuales como el acceso al agua, el manejo de desechos sólidos, etc. Para realizar líneas de tiempo que a veces son muy útiles para reconstruir memoria de un lugar, de un territorio o de un evento que haya ocurrido de particular atención o importancia en la zona. También permite hacer estas cartografías, recuperar información de medios de comunicación, como por ejemplo la parte más de noticias o de cobertura de esos hechos importantes. Y sirve muchísimo para realizar procesos de diseño participativo de espacios, para generar criterios de desempeño, que son elementos que las mismas poblaciones o grupos que utilizan el espacio nos pueden señalar como importantes para modificar o mejorar. Entonces, les voy a contar de una primera experiencia que fue en un proyecto que estuvimos en el Instituto de Investigaciones Sociales. Se llamaba la Carpio, la experiencia de segregación urbana y estigmatización social, que fue coordinado por el doctor Carlos Sandoval García. Él estuvo a cargo de este proyecto que buscaba indagar sobre la situación de una comunidad segregada, de las más estigmatizadas de Costa Rica, especialmente a inicios de este siglo, y que invitó a la comunidad a contar su historia. Este es el cartel que se utilizó para divulgar, se colocó en escuelas, en los autobuses, en algunos sitios de comercio, en las iglesias, en diferentes lugares se invitó a las personas ya sea a escribir, a hacer dibujos, a hablar y también a ser entrevistadas sobre su historia y cómo habían construido esta comunidad desde los años 90. Un barrio con grandes desigualdades dentro de su población y que fue una población trabajadora de tanto costarricense como nicaragüense. Es uno de los barrios con mayor cantidad de población migrante, pero con los años se ha ido aumentando muchísimo más la población binacional o la población costarricense. En este barrio podemos ver este puente que es una conexión con otra zona, porque Carpio justamente está rodeada por dos ríos. Es una extensión muy, muy grande de la finca y fue tomada en el año 1994. Y con esto se distribuyeron los terrenos, ¿verdad? Pero hacia las márgenes de los ríos se encuentran las zonas de mayor riesgo, que fueron se fueron poblando de último. Entonces, esta zona, digamos que es la que presenta mayores dificultades.
Para aquel momento en que desarrollábamos el proyecto, había una estigmatización tremendamente amplia por parte de los medios de comunicación hacia esta y otras comunidades en condiciones de empobrecimiento en el país. Entonces, vean, por ejemplo, titulares que lanzaron 3 toneladas de piedra contra policías, cosas que son bastante eh, irreales, pero que eran utilizadas para aumentar esta idea del peligro, del miedo hacia ese espacio urbano. Incluso acá en una caricatura hasta ponen ahí que por la violencia ya se siente un activo fijo de ese lugar, la muerte. Ese tipo de cosas. Pero bueno, invitando a la gente a compartir sobre su historia, sobre su espacio, nos comparten este tipo de creaciones. Vean, la complejidad de este dibujo es tremendamente hermoso porque las personas que conocemos a la comunidad La Carpio podemos dar cuenta de que realmente tiene estas zonas del lado derecho como tajos, estas otras, las antenas de alta tensión que las atraviesa. Se ven los aviones, como pueden ver hacia el centro hay un avión porque hay un aeropuerto nacional muy cerca en una cantón vecino, en el distrito vecino, perdón. Y entonces hay niños ahí viendo el avión. Y hay ríos, bueno, ponen unos barquitos, no hay navegación de ese tipo, pero sí están los ríos rodeando a la comunidad. Hay poca vegetación, eso sí, y es un poco como para reflejar esa representación. Esta creación de Jocelyn es una de las más cercanas a la digamos, más que ustedes vieron en la imagen de Google Earth, ¿no? Es esta conformación de viviendas, una gran complejidad y densidad de asentamientos, y este puente, que es visto como un puente, la gente le llama el puente de piedra porque a ambos lados lo que hay es un tajo ya cerrados. Ahí la conexión con el resto de la ciudad es a partir de esa única calle que atraviesa toda la comunidad. Entonces, más o menos como para que vayan viendo, esto son ejemplos de cartografías individuales realizadas por niños y niñas. En este caso, Jocelyn tenía 11 años cuando realizó el dibujo. Pero la cartografía puede también ser utilizada llevando el mapa para que las personas de la comunidad coloquen la información con el material de iconoclasistas que ustedes tal vez pudieron revisar. Encontramos este tipo de ejercicios. En este caso estábamos haciendo un estudio sobre las medidas de implementación de restricciones para uso del suelo en una comunidad, una zona de alta vulnerabilidad a deslizamientos, en la que se presenta mucho la actividad pecuaria. Y se quiso hacer con la comunidad misma ese mapa de uso del suelo y servicios en la comunidad de Kitiricí, un poco para ver dónde los vecinos y vecinas identificaban zonas de riesgo, mayor vulnerabilidad, los servicios más básicos como la escuela, otros puntos de referencia como la iglesia, la cancha del fútbol, que es como referentes muy importantes acá, etcétera. Y qué productos también se cultivan en la zona. Entonces también el uso del suelo nos permitía ver dónde y qué zonas se ubicaban estos materiales o servicios, y también los tipos de riesgo. En algunos de los iconos, los de color rojo se pueden percibir, son calaveras, y hay otros que tienen que ver con deslizamiento o caída de materiales. Entonces las personas los identificaban de forma diferente, en algunos puntos en común, en otros separados. Entonces ahí nos iban identificando también estos recursos. Entonces, el mapa de usos del suelo puede elaborarse de esta manera. Aquí, tal vez la complejidad metodológica más importante es que si las personas nunca han visto un mapa como estos,
tiene que realizarse un primer acercamiento facilitándoles puntos de referencia para que no sea algo totalmente ajeno ni distante, sino que las personas consigan colocar los puntos donde quieren marcar la existencia, por ejemplo, de este tipo de recursos, de las iglesias, escuelas públicas, la parte más de vegetación o de cultivos. Y entonces esta parte es muy importante, la parte de acercamiento e inducción, de ir acercando, se puede hacer sobre una mesa o si no existe el recurso en el lugar donde trabajamos, sobre la pared. Esa ventaja de llevarlo ya impreso, el mapa, es que nos permite mucho más ágilmente pasar la información posteriormente. Y es también un ejercicio interesante porque las personas van construyendo sus mismos puntos de referencia, que tal vez como personas que no vivimos ahí, es difícil de conocer. Pero entonces facilita muchísimo este tipo de abordajes. Vean la disposición sobre la mesa de los diferentes iconos o estampitas y también para irlo pegando ahí está muy importante tener todos lo que son la cinta adhesiva, marcadores, si las personas quieren rayar el mapa, también facilitarles esas herramientas, ¿no? Y este mapeo también nos permite realizar, elaborar o levantar información para construir lo que podemos denominar un sistema de lugares, es decir, identificar en territorio directamente la conformación social o demográfica de un punto. En este caso, el asentamiento informal es el que estamos observando en color como lila, es como lila o fucsia, no sé. Entonces, identificar todo lo que ocurre en el entorno de este espacio es también un punto importante, especialmente si andamos detrás de un diagnóstico bien detallado de la conformación social y política de la zona. Entonces, por ejemplo, identificar qué tipo de población habita en ese lugar. En este caso, estamos viendo residenciales de clase alta, clase media y también de interés social o sectores populares. Identificar los usos mixtos de esas zonas, por ejemplo, cuando hay comercio, cuando hay otros servicios o instituciones como la iglesia, como puntos de referencia, la escuela. Identificar los sistemas de flujos y conectividades que nos permiten hallar también qué tan vinculado está el lugar que estamos analizando con el resto del sistema. Las barreras, vías y conexiones que hay en el sistema, en cómo funciona, ¿verdad? Si hay puentes, si hay vínculos, si hay obstáculos para la movilidad en este sector. Y también el sistema de servicios, que lo que ayuda muchísimo es a reflejar este tipo de nociones, ¿verdad? Que abastecen o que se vinculan con la población o el grupo con el que estamos trabajando. En este caso está la parte institucional educativa en amarillo, el gobierno o instituciones gubernamentales en azul, parques y recreativos en color verde y toda la parte comercial en color fucsia, como para darnos una idea de cómo se abastece este sector. Y también podemos identificar, utilizar este tipo de cartografías para construir mapeos de los lugares invisibilizados, las ausencias, ¿verdad? Tiene que ver, por ejemplo, con los barrios informales o autoconstruidos que tienden a omitirse de los mapas oficiales, por ejemplo, de los planes reguladores o de inclusive los mapas políticos de un lugar. Hay municipios en nuestro país que niegan completamente la existencia de estos barrios. Entonces, en este caso, por ejemplo, les presento un mapa creado en Argentina, en la Villa 31, en 31 bis, que son
los barrios populares cercanos a Buenos Aires. Entonces, en los mapas oficiales de la ciudad de Buenos Aires no aparecen ni siquiera mencionados o representados. Entonces, la construcción de estos mapas también tiene un objetivo político. Y hay otras formas de cartografiar que se vinculan más con la memoria. En este caso les presento ejemplos de algunos esfuerzos que se han realizado. Estos son en comunidades de Colombia. Se llama el costurero como el costurero a la memoria, como un acto político de resistir a el olvido de las situaciones de violencia que han enfrentado las personas, las poblaciones ante la guerra y el conflicto armado en ese país. Entonces, a través de tejidos se construyen mapas sobre las comunidades o sobre eventos de violencia que han enfrentado estas personas. Y el hacerlo en colectivo facilita muchísimo la generación de mapas, la generación de memoria y la generación de restauración emocional, socioafectiva, especialmente ante situaciones tan dramáticas como la pérdida de familiares, la desaparición de personas, la pérdida de viviendas, de lugares y territorios, la pérdida de incluso animales de compañía, de familiares, de paisaje, de historia, ¿verdad? Ante el desplazamiento forzoso. Entonces son otras formas también de cartografiar territorios, en este caso que han sido marcados por eventos de violencia. Y ya para ir cerrando mi participación y escuchar sus comentarios, sus dudas, me gustaría centrarme unos minutitos en una experiencia que tuvimos en Upala. Upala es de un cantón en la zona norte del país y en él ocurrió en el año 2016 que impactó un evento de un huracán. Es acá en Costa Rica es muy difícil que golpeen los huracanes, pero bueno, con todo el cambio climático y otras condiciones. En el año 2016 es el primer huracán, al menos registrado en nuestra historia, que golpeó el territorio nacional directamente. Y fue en esta comunidad de Upala. Entonces, ante la afectación por el huracán, pudimos realizar al año siguiente, en el año 2017, un diagnóstico participativo con las comunidades de Upala, especialmente en San José de Upala, para identificar qué estaba ocurriendo, qué hay en esos territorios y qué elementos se podrían trabajar en proyectos para mejorar las condiciones de ese lugar. Entonces, trabajamos desde un enfoque de la gestión del riesgo, desde la cual los desastres no son naturales, sino que son sociales, porque esa es la afectación hacia las comunidades, la cotidianidad, la vida en esos lugares, lo que se convierte en un desastre. Fue una investigación, utilizamos los principios de la investigación acción participativa para que las personas mismas nos dijeran cuáles eran los problemas y las posibles soluciones a los mismos. Con el feminismo comunitario estuvimos estableciendo como esta noción de que el territorio, el cuerpo y la tierra son espacios en conflicto, son espacios que se pueden apropiar, pero a la vez que están atravesados por relaciones de poder. Y planteamos también la necesidad de este diálogo de saberes. De esto es de un sociólogo portugués que ahorita está siendo cuestionado y acusado de acoso sexual. Entonces nos abre también la posibilidad de dialogar sobre esta temática en la que los académicos tienen abusos de poder y lo utilizan para
acosar, abusar sexualmente y demás. Un elemento importantísimo que tenemos que discutir en estos días y cómo podemos propiciar espacios libres de este tipo de violencias y debemos estar muy atentos a que nuestros espacios de vida y de desarrollo educativo y personal estén libres de violencia para todas y todos. Y bueno, la noción también del desastre, cuando nos permite analizar qué ocurría previo al fenómeno natural que fue el huracán, ¿verdad? Hay fenómenos en esta zona de exclusión, de desigualdad, segregación socioespacial. Son zonas realmente alejadas del centro del país y muchas veces las instituciones tienden a dejar menos atendidas estas zonas. Habían ocurrido otros eventos como sismos, inundaciones urbanas, pero ante todo un tema también de mal manejo político que hizo que las personas no evacuaran en el momento que debían hacerlo. Quisiera mostrarles qué fue lo que hicimos acá para que se ubiquen un poquito, ¿verdad? Incluye en el mapa a México para que vean por dónde andamos, acá en Costa Rica, en la parte en verde, y dentro de Costa Rica, la zona de Upala, es en la parte del norte, la provincia de Alajuela, y dentro de Upala, San José, que queda casi en la pura frontera con Nicaragua, nuestro país vecino al norte. Y estando dentro de Upala, la comunidad de San José, que es una de las que limita directamente con el otro país. Entonces, para que vean ahí la conformación un poco del cantón, el territorio en el cual trabajamos, y una zona de frontera ahí, en la que se dan dinámicas muy interesantes de vida campesina, de intercambio entre poblaciones. Hay una movilidad constante de personas que pasan de un lado a otro de la frontera a trabajar o a utilizar servicios. Son comunidades transfronterizas que están ahí y que claramente tienen identidades mezcladas, ¿verdad? De ambos países, con elementos del norte, elementos de Costa Rica también. Entonces, es de mucha riqueza cultural. Acá un poco la conformación, nada más para que se den una idea de la población, unos 43,000 habitantes, que para nuestra densidad es muy poquita. Probablemente hay espacios en México que tienen muchísimo más por kilómetro cuadrado, pero bueno, para esta población es de 27,65 habitantes por kilómetro cuadrado, al menos al censo del 2011. Bien, vamos bueno, todo el tema de pobreza, los bajos índices de desarrollo humano que refleja las condiciones a las cuales estábamos acercándonos, la producción del cacao, pueden ver a mano derecha, del plátano y banano, que sería la mano izquierda, las plantas, y del frijol. El frijol es una de las principales. Esta fue la trayectoria del huracán, como pueden percibir, fue apenas en la zona fronteriza en donde impactó, pero fue suficiente para tener una afectación directa sobre la población y sobre esta zona. Y bueno, los daños materiales abundantes, ¿verdad? En términos de que los ríos se desbordaron, se dio una afectación directa de los servicios, de la conectividad, las carreteras y esto. Y al menos desde 1851, como les decía, es el primer huracán que tiene impacto directo. En categoría 2 fue que impactó. Y bueno, el tema de los temblores previos ayudaron a que la tierra estuviera lista para desprenderse. Entonces también se dieron algunas avalanchas de piedras y lodo asociadas a este tipo de deslizamientos más desde la montaña. Se afectaron unas 214 comunidades, unas 1,598 viviendas, 412 poblados con algún tipo de afectación y al menos unas 10,800 personas, con 10 personas fallecidas. Los aguaceros torrenciales también afectaron directamente
con deslizamientos y avalanchas, como les decía, y los cultivos de la zona. Como es una zona tremendamente agrícola, se perdió la producción para ese año. Entonces aquí pueden ver algunas de las imágenes, nada más las paso rápidamente para que ustedes conozcan, bueno, un poco de qué estamos hablando y para que vean lo que hicimos posteriormente para identificar cómo construir un poquito desde esta situación tan difícil. Quiero comentarles que no se trabajó en la inmediatez de la emergencia, sino en un momento posterior, o sea, al menos 6 meses después de estas imágenes que les mostré. En este caso, bueno, una fotografía muy icónica de ese momento, un perezoso que quedó en un puente, ahí agarrado, aferrándose, ¿verdad?, a este poste que había. Un poco como bajo la idea de estas esperanzas de poder alcanzar luego una mejor situación. Bueno, la parte del sufrimiento ambiental también, de cómo, ¿verdad?, de repente el espacio de nuestra cotidianidad se irrumpe, se genera incertidumbre, miedo, desesperanza. Y bueno, hay fenómenos que quedan posteriores al huracán, ¿verdad? Se presentó un momento de sequía que acabó con los pocos cultivos que habían aguantado la inundación, entonces la sequía los terminó de matar. Y también un río, el río San Ramón, que pareció, ¿verdad?, sin movimiento, o sea, como que se estancó ahí por un periodo. Entonces, ya para mostrarles qué se hizo, la cartografía social como una herramienta se fundamenta en esta necesidad de generar formas más libres, más entretenidas, incluso de hablar sobre los conflictos, las violencias, las resistencias también que hay en las comunidades. Dibujar el territorio, representar los conflictos, es reconquistar el derecho a la palabra, tomar el poder. Las personas al dibujar representan su territorio, imponen su mirada, su vivencia de ese territorio, la propia, y no la ajena o hegemónica. Entonces se planteó como una herramienta intencionalmente educativa. Esta cartografía nos permite también reconstruir reflexiones sobre ese territorio a la vez que estamos entrando en diálogo con otras personas, problematizando las visiones que hay sobre esos mismos espacios. Son diálogos críticos, pero nuestro papel es facilitar la obtención de esa información, facilitar el espacio para que surjan esas conflictividades, esas tensiones y también posibles atenciones a los problemas. La cartografía se convierte entonces en una reflexión de ese territorio, de un imaginario, dice Maffesoli, un imaginario logo-centrado, centrado en la palabra, a un imaginario que va del locus, locus centrado, es decir, centrado en el espacio. O sea, no es solo contar lo que allí pasa, lo que ahí se vive, sino además ubicarlo en el territorio. Entonces, ¿qué hicimos? Por medio del trabajo del taller de gestión del año 2017 y de la Brigada de Atención Psicosocial en Desastres, nos acercamos, se hicieron 3 giras de campo de 3 días cada una, se elaboraron mapas en los que participaron en total 450 personas de 14 comunidades y luego esos mapas se ya levantaron en un formato gráfico, se llevaron a la comunidad para analizarlos con las personas, hacer los ajustes de las cuestiones que no estuvieran bien colocadas o que faltaran. Y ese proceso de validación de resultados se contó con al menos 150 habitantes. Las personas eran productores y productoras de sus cartografías. Y además se sumó la técnica del sociograma, que ahora voy a mencionarla rápidamente, pero ya no nos da tiempo como de ver en detalle de qué se trata. Pero bueno, tiene que ver con un poco cómo levantar las relaciones de actores, entre instituciones, entre toda
dinámica social que hay en una comunidad. Este es uno de los recorridos iniciales, invitando a la gente, andando por las fincas, hablando con las personas sobre lo que allí se produce, lo que ahí ocurre, las problemáticas. Ya en la parte de recorridos se hacen mapeos con estos materiales, por ejemplo, el papelógrafo, los marcadores. Se llevan algunas cartografías para validar. Ya este es el recorrido 3, la gira 3. Completar ese mapa, identificar problemas y soluciones. Y sobre el mapa que llenan de primero, se coloca un papel mantequilla transparente para que las personas tracen sobre ese papel mantequilla las soluciones o cambios que les gustaría para esas problemáticas. Entonces van a ir trazando, como pueden ver, ¿verdad? Siempre hay personas que se mantienen un poquito atrás, otras se participan directamente, activamente, pero la idea es que sea un diálogo y una construcción en colectivo y que la mayor cantidad posible de personas estén apoyando estas creaciones. Aquí pueden ver el mapa de la comunidad de Pueblo Nuevo, cómo las personas colocaron las piñas, el maíz, los frijoles, las vacas, donde estaban en cada zona, algunas viviendas, algunas la escuela, la iglesia, este tipo de construcciones. Y luego, sobre el mantequilla, cómo crear estas problemáticas, atender estas situaciones que se requieren. Entonces, con los papelitos vamos identificando también las propuestas. Esta es otra forma de crear el sociograma. La idea es que el grosor o los colores de las líneas nos digan algo sobre la relación. Entonces, por ejemplo, vean que el rojo ponen ahí mala relación. El azul tiene una relación directa, pero hay otros que se conectan entre sí, algunas instituciones o personas de las comunidades. ¿Verdad? Los rosados son instituciones, los celestes son personas y los anaranjados es los elementos que se les pidieron para graficar. Ese es un sociograma. Este es el otro mapa de Pueblo Nuevo, elaborado por otro grupo y sobre él igual la misma dinámica, las problemáticas y también la atención a las mismas. Esta es otra comunidad y el mismo ejercicio. Entonces, como pueden ver, es diverso, es variado, algunos varían y ya este es el levantamiento elaborado por Jorge, Roger y Adam de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Entonces, aquí identifican las cuestiones de riesgo, la peligrosidad, los comercios, los productos de la zona, las calles que identifica la gente, etcétera, etcétera. Y los sociogramas que también nos permiten ver cómo se dan este tipo de interacciones entre organizaciones, personajes, lideresas de la comunidad, etcétera, etcétera. Son a veces muy complejos, otras veces son más simples. Y los resultados, bueno, nos permiten identificar las necesidades concretas en infraestructura, aceras, señales de tránsito, iluminación, puentes, etc. En el caso de las cartografías vinculadas a la movilidad, es bien relevante que podamos pensar estos levantamientos en movimiento, ojalá recorriendo con las personas en los lugares, ojalá identificando a través de video, a través de fotografía, elementos particulares que la gente nos relate de estos lugares, por ejemplo, las zonas más difíciles para cruzar, las zonas más fáciles para moverse, etcétera, etcétera. Y luego es bien importante, en este caso eran zonas más agrícolas, pero identificar también los temas emergentes que las personas nos hablan de su territorio. Porque estamos construyendo una representación de esos territorios directamente con la gente y esto nos permite también conocer el territorio que queremos transformar. Yo lo dejaría por ahí, Carla, para escuchar si hay alguna reacción, preguntas, comentarios, alguna cosa que, tal vez palabras que utilizo que no se comprenda. Me gustaría mucho escucharles.
Ok, muchas gracias. Pues abro primero una ronda de preguntas, si alguien tiene alguna. Yo tengo, pero quiero darles primero a ustedes la palabra y si no, así vamos, ¿no? A lo mejor si les da penita ahorita, puedo empezar yo y luego ya ustedes. Entonces, abro, si alguien tiene alguna pregunta, levantan la mano. ¿No? Bueno, creo que por ahora no. Pues bueno, para empezar, muchas gracias. Eh, hay algunas personas aquí del ITD que no conozco, o sea, que se inscribieron al taller y quiero comentar algo importante. Obviamente nosotros nos acercamos al interés de comprender la cartografía social porque estamos haciendo un proyecto para un rediseño en cuestiones de movilidad peatonal ahí en el Tecno, pero probablemente para las otras personas que a lo mejor no están tan interesadas en este tema de movilidad, ya les abrió un poco la visión de que lo pueden utilizar, por ejemplo, para asentamientos irregulares, para cuestiones de desastres naturales, incluso lo que mencionabas ahorita de el mapeo de usos de suelo me parece muy interesante. Y la última opción que nos presenta respecto a, bueno, este es el mapa de problemáticas, esta es como el mapa, llamémosle ahora sí, de soluciones, ¿no? Cómo se transpone uno con otro, a mí me parece muy interesante. Y bueno, respecto a eso, ahora sí voy a bajar a las preguntas. La primera es que mencionas, bueno, nos enseñaste, por ejemplo, la cartografía individual, que eran los videos, los dibujos, y luego nos enseñaste el mapa, en donde ya tenías iconos, ¿no? O simbologías en donde ya ahí se iban pegando. Nosotros hemos estado trabajando en un mapa base, pero todavía no lo tenemos, pero podemos generar uno, aunque sea como muy general. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué va a depender si quiero que los participantes dibujen de la nada, o sea, de cero, para hacer su propia cartografía, o si utilizaría un mapa base en donde se van a colocar iconos? ¿De qué depende? Es una excelente pregunta, Carla, porque justamente depende de varios factores. Uno muy importante es el factor tiempo. Si tenemos a un grupo de personas invitadas a un taller en el cual podemos tener varios encuentros, es un grupo ya constituido, por ejemplo, se me ocurre un grupo de una clase, ¿verdad? Con el que vamos a trabajar. Entonces, no sé, que podemos tener 2 talleres para hablar sobre esa cartografía. Entonces, una de las ventajas de ese tiempo que tendríamos 2 encuentros es utilizar el tipo de mapa de creación espontánea, totalmente memorístico, que la gente, usted le dicen, bueno, vamos a mapear la facultad de arquitectura o el campus, no recuerdo bien cómo es, el campus sur, ¿es así? ¿Se llama? A la zona sur, sí. Ajá, entonces vamos a hablar de este campus, de la zona sur. Entonces, ¿cómo es este lugar? Eh, vamos a hacer un mapa de la campus sur. Entonces, así comenzamos, ¿verdad? En este caso diríamos, vamos a hacer el mapa de Pueblo Nuevo. Entonces la gente empieza, ¿verdad? A trazar y traza, ¿verdad? También es interesante ver qué hace más grande en el mapa, cómo proporciona, ¿verdad? De repente un edificio que en la vida real uno lo ve muy pequeñito, pero para la gente es muy importante, lo colocan grandísimo. O el espacio más disfrutado para reunión es el que le dan centralidad en el mapa, ¿verdad? Entonces, en la cartografía desde lo imaginario aparecen ese tipo de representaciones más simbólicas. Y eso nos da tiempo también para analizar como las partes más del sentir sobre los espacios. Lo que la gente representa más grande, a veces es lo que más le preocupa o lo que más le gusta o disfruta, o lo más cercano o cotidiano. Entonces, puede ser que lo que representen sea la zona más peligrosa porque ahí nos preocupa, que ahí no podemos circular de noche, o ahí es donde se juntan los vándalos, ¿verdad? Entonces nos dicen, no, ahí es donde se junta la gente que hace feo en el barrio, etc. Entonces,
ese tipo de representaciones es muy rica a nivel sociológico, pero si pasa el escenario contrario, que ustedes tienen poco tiempo y solo van a encontrar a estas personas un ratito o en algo muy breve, es mejor llevar el mapa. Llevar el mapa lo más claro posible, lo más limpio, digamos, que no esté muy saturado, ¿verdad? El que yo les mostré, que era pura montaña, era un poco difícil de comprender. Era desde Google Earth y yo creo que fue uno de nuestros primeros acercamientos a cartografías de ese tipo. Yo hubiera sugerido eliminar la parte boscosa, pero bueno, sirvió de otra forma porque nos permitía ver también lo verde que es ese territorio. Entonces, es válido llevar el mapa, sobre todo para que la gente inmediatamente coloque, pum, 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 los iconos y es mucho más ágil, más rápido. Pero se pierde, digamos, esa otra parte más simbólica, más representativa, más, si ustedes andan detrás de esa información, la sugerencia es que hagan mapas imaginarios directamente. Es una muy buena herramienta, pero requiere más tiempo, eso sí, lo tengan en cuenta. Otra opción es que sea un mapa impreso, pero bastante vacío, ¿verdad? Entonces puede ser un mapa que apenas tenga como los límites del territorio que ustedes necesitan mapear y que identifique, ¿verdad? Bueno, aquí está la entrada a la facultad tal, aquí está el puesto de los tacos, aquí está el cruce peatonal tal, o aquí está la autopista esta tan peligrosa, ¿verdad? Bueno, no le llamamos peligrosa porque queremos que la gente nos diga si es peligrosa o no, si la perciben de otra forma. Pero aquí está la autopista. Entonces, esos referentes sí que estén muy claros para que la gente pueda trabajar sobre el mapa. Sí, creo que esa sería como la recomendación. Ok, súper, muchas gracias. La otra pregunta es que mencionaste que, por ejemplo, para la cartografía que se hizo con Costa Rica, trabajaban con 450 personas que generaron, bueno, X cantidad de cartografías, pero hubo una validación de resultados con 150 habitantes. ¿Qué es esa validación? O sea, porque hasta donde yo leí del documento que nos enviaste, decía, bueno, ya tienes todo esto, se retoman como lo más importante, lo más significativo y se hace como una especie de síntesis, ¿no? Pero no me acuerdo que haya mencionado nada de la validación de los resultados. En ese caso era por el proceso que llevábamos con la comunidad. Se hizo una convocatoria, estábamos trabajando, bueno, se hizo tantas personas, 450, porque había 3 grupos de estudiantes, de más o menos 20 personas, de 20 a 25 personas en total, que podían distribuirse en pequeños subgrupos de 5 o 6 personas que atender a los vecinos. Entonces, eso se replicó en 4 o 5 comunidades y el total nos dio 450 personas en total. Luego, a la convocatoria para la presentación de resultados, se le llama como de devolución o presentación de estos resultados, llegó menos cantidad de personas y se hicieron en menos comunidades. O sea, se invitó a las comunidades a llegar a un punto común y ahí se presentaron. Entonces, la idea fue como tener esa revisión, una mirada, volver la mirada sobre el mapa que habían creado las personas mismas y que nos dijeran, no, aquí faltó esto, tienen que quitar esto porque está mal, ¿verdad? Porque sobre todo nos puede jugar una mala pasada que no conozcamos el territorio, ¿verdad? En el caso de ustedes que conocen y son de la zona, ¿verdad? Tienen la ventaja de vivir también el espacio que van a mapear. Entonces eso ayuda muchísimo también a evitar ese tipo de errores o de cosas que una podría caer si no conoce del todo los lugares. Es esa validación, pero es más que todo por el proceso que estábamos desarrollando con estas personas. ¿Verdad? Siempre cuando levantamos una información, sea una entrevista, en cualquier otra técnica, es importante llevar los resultados y escuchar lo que las personas, si nos pueden hacer esa retroalimentación posterior. Porque a veces en la mediación, ¿verdad? De la transcripción, del análisis hasta el resultado, a veces se modifica la información o se pierde algún dato o precisión del dato. Entonces,
Eso es importante hacerlo, pero depende del proceso, ¿verdad? Depende mucho más del proceso. Si ustedes están recolectando esta información, eso se le indica a las personas que participan que la información va a ser utilizada de tal o cual forma y lo que se busca es que sea lo más claro posible para qué resultado se va a utilizar, ¿verdad? De qué manera se va a utilizar, que se conserva el anonimato, que no hay ningún peligro de exposición de las personas con la información que nos brinden y sobre todo que va a ser construido un producto en un informe para las autoridades de la universidad, para pensar a futuro en modificaciones en infraestructura, en espacio, en este tipo de servicios, etcétera. Sí está bien importante hacer esa presentación inicial. Pero es por eso, ¿no? La validación no es necesariamente un requisito, yo les comentaba nada más por el proceso que llevamos ahí. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y tengo una última pregunta, pero ya se me olvidó. En el caso, por ejemplo, de nosotros, que la próxima semana vamos a trabajar con el ejercicio práctico de esto, no habría, por ejemplo, esta validación porque pues nosotros seríamos cada equipo analizaría su información posterior y presentaría los datos, ¿sí? Vi, por ejemplo, en el documento que nos enviaste que decía, bueno, objetivo tal y luego se pueden usar colores. Objetivo tal o se pueden utilizar iconos. ¿Qué tan difícil o no es difícil, por ejemplo, si nosotros queremos ver cuestiones de seguridad, por ejemplo, ¿no? Me siento seguro, inseguro, cuestiones de movilidad peatonal, inseguridad vial, o, por ejemplo, cuestiones de confort climático. ¿Está bien meter esos 3 temas en un mapa o se tendría que manejar de forma diferente? O sea, como... Yo creo que se puede recuperar como características del espacio, sin problema, sin problema. Lo que tienen que conducir muy bien es con qué preguntas se van a acercar a las personas o lo van a hacer a partir de observación de ustedes. No lo hemos definido. De hecho, también esa era otra de las preguntas. En el documento que nos enviaste dice que aparte de las cartografías se debería hacer una bitácora de observación participante con la gente para ver qué dice, cómo se comporta y todo esto. Y bueno, no sé cómo se hace esa bitácora. Bueno, son las técnicas que ustedes escojan para recolectar la información. Por ejemplo, puede haber una estrategia, que esa ya tendrán que construir, la estrategia metodológica para esta cartografía en específico. Yo les comenté, ¿verdad? Que a veces se puede hacer entrevista, que a veces se puede hacer grupalmente, a veces se puede hacer, ¿verdad? Si pudieran realizar recorridos con personas que habitan ese espacio, que cruzan, que venden los tacos ahí, que son estudiantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si pudieran realizar algún tipo de recorrido con estas personas y hacerle algunas preguntas, esa información va a ir surgiendo. Entonces, si son esas las temáticas, por ejemplo, el confort climático, tendrían que visualizar este tipo de recolección de información en diferentes momentos del día, porque no va a ser lo mismo el clima a las 7 de la mañana que al mediodía que a la noche, lo mismo que la seguridad, ¿verdad? La sensación de seguridad que yo pueda tener a las 10 de la mañana que a las 4 de la tarde o a la pura noche. Entonces, ¿qué ocurre en ese espacio en diferentes horarios? ¿Qué ocurre en diferentes actividades? ¿Quiénes habitan estos espacios y qué actividades realizan? Un poco para ir caracterizando los usos que tiene ese espacio, más allá del evidente que es el uso de educación o de servicio de educación para la universidad. Entonces, tienen que definir bien la estrategia. Lo de la bitácora es una recomendación. Siempre se utiliza un diario de campo o una libreta para ir tomando las anotaciones, que eso es como lo usual, pero no es un requerimiento absoluto. Lo más importante es saber cómo van a registrar esa información. Por ejemplo, que si yo voy caminando haciendo el recorrido y de repente hay alguna persona, no sé, con sus hijos ahí jugando en un espacio, me imagino, por decir algo,
me puedo acercar y preguntarle, me permite hacerle algunas preguntas, es que estamos haciendo esta investigación, cómo me acerco, cómo me presento, cómo le pido autorización para grabar una breve entrevista y hacerle 3, 4 preguntas sin tomarle más de 10 minutos, ¿verdad? De su tiempo. Eso sería muy interesante también ver si es posible hacerlo, ¿verdad? Yo desconozco completamente el espacio, entonces no podría saber qué ocurre en ese lugar, pero bueno, me has comentado de la autopista, de las dificultades para cruzar. Ahí sería ideal video, observación, ¿verdad? En diferentes momentos del día. Cómo cruza la gente, en qué puntos cruza. Cruza por los espacios formales pensados para cruzar o donde se pueda. ¿Verdad? ¿Hay algún cambio en diferentes horarios? Por ejemplo, la entrada de trabajadores y trabajadoras en la mañana, la salida de estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los momentos de pico del flujo de movilidad en ese punto? Hay algunas conexiones, por ejemplo, senderos informales que la gente ha construido por el uso, no tanto porque por ahí se pueda pasar, pero para ahorrarse unos kilómetros, ¿verdad? Se cruzan por algún lado. Ese tipo de veredas, de cruces, es bien importante de registrar. Y también los conflictos, ¿verdad? A veces hay espacios que fueron pensados para hacer una parada de autobús y terminan convirtiéndose en un centro de comercio, de intercambio de mercancías, no sé, incluso de información, donde se colocan rótulos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, mapear para qué usa la gente esos espacios también es bien importante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que para mí quedó claro lo de las dudas que tenía. Abro el micrófono por si alguien tiene alguna duda de algún otro proyecto al que le gustaría aplicar, por ejemplo, esta metodología y que aprovechen ahorita, por ejemplo, que está Laura, que le quieran preguntar. ¿O alguna otra duda que tengan respecto al documento que envió? ¿No, nadie? Yo por mi parte no tengo dudas. Ok, muchas gracias, Harumi. Saraí. Sí, Saraí, es la que hablaste, ¿verdad? ¿verdad? Y sí, Harumi fui yo. es la que está hablando, perdóname. Sí. A veces hay, ya en la práctica es donde se presentan las dudas, pero hay cosas que son muchas de la creación en el momento, de atender a la situación, pensando siempre esto, ¿verdad? Los mapas tradicionales han sido representaciones hegemónicas realizadas por el poder, realizadas por una institución desde afuera. Lo que buscamos con la cartografía social es romper con esa lógica de distancia, de extractivismo, de creación, y que sea la gente la que nos diga qué pasa en esos espacios. Entonces, muchos éxitos con el ejercicio, estaré muy pendiente de los resultados. Que Harumi sí levantó la mano. ¿Si quieres preguntar algo? Sí. Bueno, dentro de lo que mencionó de la presentación, habló algo sobre los diálogos de saberes. Eso como que no me quedó muy claro sobre qué es. Sí, el diálogo de saberes es una noción que rompe como con la idea de que el saber lo tiene la gente que es experta. Es decir, yo tengo que tener un doctorado en historia para saber de historia y hablar de historia. Entonces, en el diálogo de saberes es una perspectiva desde la cual decimos, no, todas las personas tenemos conocimientos, todas las personas podemos compartir nuestra historia, nuestro saber sobre un territorio, sobre un lugar. Entonces, esa es como la noción que nos gustaría como posicionar en las cartografías. Es validar ese interés y ese uso del conocimiento, que es distinto al de pensar que solo los expertos saben, solo la academia sabe, solo quienes tienen títulos saben. No, en este caso es al contrario, todas las personas tenemos saberes. Muy bien. Muy bien, gracias.
Con gusto, gracias a ustedes. Gracias. Y Alberto Delgado Monarres también levantó la mano. Sí, presente. Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Y más que nada, comentar porque pues con la Arqui y Carla, pues ya hemos estado haciendo actividades respecto pues a esta problemática, ¿verdad? Y una como que de los temas que se me hizo como que interesante o que me causó, bueno, no conflicto, pero como que sí se fue mucho el enfoque en eso, fue de que nosotros hacíamos como que la distribución de cada una de las áreas, así de los planos, y luego el Arqui nos preguntaba, ¿qué nos falta? Y por ejemplo eran como detallitos como de rampas de discapacitados, lámparas, luces, pasillos, así, y siento que no tocábamos así como, así como lo había comentado en las exposiciones, pues como que las problemáticas, o sea, señalábamos como la simbología. Entonces mi pregunta va enfocado a o sea, sí es importante, pero ¿por qué se debería empezar primero? ¿Por las problemáticas, señalarlo así tal cual en el plano? ¿O colocar la simbología? ¿O cómo sería como la manera en la que más práctica y más eficiente para trabajar? Muchas gracias, Alberto. Depende un poco del objetivo del uso de esta técnica. Si ustedes lo que andan es haciendo un diagnóstico sobre un territorio, lo recomendable es comenzar por la pregunta, es decir, cuáles son los servicios, las infraestructuras, los productos que se cultivan en este territorio. En este caso, porque son espacios más urbanos, ustedes se preguntarían por estas cuestiones que señalaba Carla. Bueno, ¿dónde están los servicios en esta zona? ¿Cómo están las condiciones de este espacio? ¿Qué actividades realiza la gente? A ver qué identifican en ese territorio, ¿verdad? De repente, tal vez ustedes pueden llevar unos iconos, pero siempre dejar un espacio como libre, los post-its, para que la gente crea sus propios iconos o inventa iconos, ¿verdad? Que pueda hacer, no, es que aquí falta porque no hay, para recolectar la basura. Entonces pongamos un colector de basura, no sé. Entonces lo inventan ahí, hacen una cosa y les cuentan a ustedes qué es lo que dibujó. Entonces, en el registro en audio, ustedes están guardando esa reflexión de la persona, que no había un icono sobre la basura y esa persona propuso que se hiciera ese icono. Entonces, depende un poco del objetivo. Si ustedes, en el caso nuestro del mapa que les enseñé, era más como de identificar actividades productivas, lugares de riesgo, entonces ahí fue importante ya llevar las plantillas, los iconos hechos, pero pueden jugar con eso, llevar algunos y dejar espacio para que la gente cree otros. Implica también, de alguna forma, la creatividad, ¿verdad? Si hay personas que les da mucha pena dibujar, entonces van a tener más resistencia a hacer sus dibujitos, pero tal vez pueden escribir la palabra en el papelito y colocarla. Entonces es otra forma también como de librar ese miedo a dibujar o a hacer una representación. Pero sí, totalmente pertinente en el sentido de que va directamente vinculado al objetivo que tienen, de la información que quieren recolectar. No sé si te respondo con eso. Sí, 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 muchísimas gracias. Sí, porque, bueno, como que nos estábamos concentrando mucho en hacerlo como muy un partido arquitectónico, como que ubicándolo así todas las áreas, y no nos estábamos como que concentrando bien en la problemática, que pues en sí en general todos conocíamos, todos sabemos cuáles son las problemáticas, pero como que no lo estábamos plasmando tal cual en el plano. Sí, claro. No, y es bien interesante esta reflexión porque acuérdense que, bueno, como Carla planteó como un taller de urbanismo, en el urbanismo hablamos de la forma, del uso y de la gestión de la ciudad o de los espacios. La forma es toda la parte física, estructural, infraestructura, lo que se ve, lo construido. El uso es lo que hace la gente con esos espacios, todo lo que se vive en los lugares, lo que se hace, lo que se deja de hacer porque está prohibido por reglas oficiales o no oficiales. Y la gestión de los espacios tiene que ver con el ordenamiento, tanto el ordenamiento por parte de la institucionalidad, que esté, ¿verdad?,
que se barran la zona, que haya rotulación, que haya iluminación, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el gobierno público, pero también reglas informales. Por ejemplo, gente que dice, no, es que por ahí no se puede pasar después de las 6 porque ya usted se arriesga a lo que sea. Esas son reglas informales. Entonces también hay gestión ahí de la gente y es un conocimiento que ustedes recuperan. Pero no, lo que les quiero dejar en claro es que en los mapas se trata de plasmar lo que no se ve también. Estas interacciones, estas situaciones en el espacio, los conflictos, los miedos, los peligros, donde lo identifican las personas. Muy bien, muchas gracias. Marisol. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por la plática. Yo tengo una duda. Con mis compañeros estamos realizando otro proyecto acerca de analizar cuál va a ser el impacto de la construcción de uno de los parques lineales aquí en la ciudad. Realmente todavía no hemos hecho ninguna intervención ni hemos ido a la zona, pero una de las preguntas que yo tenía para usted es que realmente es un área grande la que va a abarcar y pues no contamos con tanto tiempo como para hacer por así decirlo, con cada persona, casa por casa, de lo que, del cómo les afectaría o qué es lo que ellos piensan. Entonces, ¿qué recomendación nos daría en este caso de que no contamos con tanto tiempo? Entonces, ¿de qué manera podríamos como que segmentar un poquito las áreas en las que vamos a hacer la intervención? Muchas gracias. No, con todo gusto, Marisol. Es un gusto estar con ustedes hoy. Mira, yo me preguntaría, en la zona que van a trabajar, ¿hay organizaciones, hay grupos preestablecidos, hay alguna escuela, hay algún colegio, hay alguna asociación de vecinos, vecinas, alguna asociación cultural, ¿verdad? Identificar grupos ya organizados y tocar las puertas para reunirse con estos grupos es a veces muy útil para construir ese mapa y les puede permitir generar, sobre todo si son asociaciones vecinales o interesadas como en el bienestar comunitario, les puede permitir acercarse a información que a veces no se tiene en informes institucionales o en algunas otras fuentes. Entonces, primero buscar ese tipo de grupos ya naturales, se les llama, o grupos ya conformados. Y proponerles hacer una reunión de un par de horas para construir el mapa. Si no fuera viable un par de horas, por lo menos en una hora. Se hace muchísimo. La cantidad de información que se genera y sobre todo si ustedes lo saben presentar en el sentido de que se diviertan haciendo el mapa, de que construyan desde sus conocimientos, desde su interés, es sumamente bueno. De verdad que es muy provechoso. Y lo otro es hacer una invitación abierta y general a ver qué personas llegan. Esa es más riesgosa porque no se sabe qué tanta respuesta se pueda tener, ¿verdad? Es difícil a veces conformar grupos, sobre todo si la gente no tiene muy claro qué será eso de ir a hacer un mapa o para qué, ¿verdad? Entonces, cuando hay interés en las problemáticas, por ejemplo, hablemos de la inseguridad o hablemos del puente, ¿verdad? En el caso de Barrio Nuevo, nosotras inventamos, hablemos de nuestro puente, que era un puente que se había caído, el puente de la comunidad. Entonces, para la gente fue de interés llegar a hablar porque era su medio de conexión con el resto de la ciudad. Entonces, cuando hay interés o se mueve directamente una preocupación de la gente, hay asistencia. Si no es así, es bastante difícil que lleguen. Pero es una sugerencia que les haría. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos queda tiempo para una pregunta más? ¿Sí, Laura? Sí. Sí, la hubiera. ¿Alguien por ahí? Dime, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la plática, estuvo sumamente interesante. Y mi pregunta sería más hacia qué radio podríamos tomar después de la zona sur, que ahorita nosotros estamos analizando, porque cuando estuvimos haciendo la práctica de hacer todo como que recopilación de la información, me
basé más hacia el exterior de la zona, que había unos espacios en donde yo consideraba que no fueran tan habitables para los estudiantes y había unas zonas que sí, pero no estaban consideradas en el mapa base que teníamos considerado. No sé hacia qué nos podríamos eh, como que centrar para poder ampliar nuestro radio dentro de la zona o no sé, o sea, esa es mi duda. No, súper interesante, Jesús. Muchas gracias. Yo creo que parte de una de las cuestiones que ustedes metodológicamente tienen que definir, siempre que trabajamos un territorio, es importante hablar del contexto. Y el contexto no es solo espacial, sino también histórico y cultural. Si el motivo de la pregunta que a ustedes les lleva a ese territorio tiene que ver con la movilidad y las dificultades para moverse en el territorio, yo creería que un elemento que ustedes deberían explorar de entrada es cómo comenzó el espacio que van a analizar, cómo se analizó de entrada. Entonces, ustedes indagan en este aspecto de llegada ahí. Por ejemplo, recuerdo en la historia de la UNAM hay un tema de desplazamiento de población campesina para construir las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ahí hay una historia que nadie les va a contar en el tiempo presente, pero que es importante de considerar porque si yo comprendo esa historia, sé que Copilco Bajo, que es un barrio que está cercano a la UNAM, pero no está a la pura par, tiene que ver con esa historia. ¿Sí? Entonces indagaríamos hacia ese lugar también. No sé si me explico en el ejemplo de comparación, pero digamos, si ustedes dicen, bueno, es inseguridad y hay un evento traumático para alguna comunidad cercana, ustedes podrían indagar en la conexión entre el espacio del campus y esa comunidad, que no por ser habitacional deja de ser importante para el espacio que están analizando. No sé si vieron el ejemplo que les dije en el sistema de lugares. El barrio que estábamos analizando era el más chiquitito que se veía en la imagen, pero comprendimos el sistema de lugares más amplio para poder entender la complejidad de ese territorio pequeño que era el barrio de un asentamiento informal. Ahora, si cuentan con el tiempo para realizar todo ese análisis, también es una pregunta importante para ustedes. ¿Cuánto tiempo tienen y recursos para realizar este ejercicio cartográfico? ¿Verdad? Porque podemos pasarnos meses haciendo todo el levantamiento, pero si no hay recursos para hacer giras, para hacer todo un mapeo, un recorrido amplísimo, tenemos que limitarnos a los espacios que nos son más cercanos y que nos alcanzan con los recursos que tenemos. Sí, y bueno, yo quiero agregar algo respecto a esa pregunta que hiciste ahorita, Jesús. En el caso, por ejemplo, del tecno, pues es importante entender qué zonas son las que interactúan más con el tecno, ¿no? O sea, por ejemplo, de entrada, las entradas principales para todos los estudiantes, toda la zona de Negrete y tal. O sea, es fuertísima la interacción peatonal, flujo, actividades sociales, conflictos que se genera ahí y no podríamos dejarla fuera, ¿no? La zona norte también debería de entrar. Obviamente les digo, ahorita vamos pasos por pasos, ¿no? Pero qué bueno que ustedes también se vayan dando cuenta, porque al momento en el que a lo mejor ya les toque analizar otro tipo de proyecto, se van a cuestionar todas estas cosas, ¿no? O sea, como de, bueno, sí, pero estoy con una lupa así nomás viendo el terreno, cuando en realidad, pues la interacción que tiene con todo lo demás es súper importante. Muy bien. Yo debo retirarme, Carla, pero les agradezco muchísimo por la invitación, por la atención en esta conferencia. Espero que si es necesario, ¿verdad?, que veamos otras dudas que surjan en el ejercicio, ¿verdad?, práctico, puntual, lo podamos revisar. Y con todo gusto sigo en contacto con ustedes. También la idea es que ustedes sientan que eso es una herramienta muy útil, que nuestros cuerpos son territorio,
Nuestros cuerpos son la casita más cercana que tenemos y también es una construcción que está llena de todos estos elementos sociales y por eso la relevancia de pensarnos como territorios, como cuerpos, como espacios que están habitados y en constante transformación. No, pues muchas gracias. Me espera nada más un poquito para darles las indicaciones de la próxima semana. Y bueno, muchas gracias, Laura. Y gracias al grupo de Costa Rica que también se conectó. Sí. Que tengan muy buena noche. Igualmente. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Ok, bueno chicos, entonces la próxima cita es para el viernes. Probablemente nos vamos a ver en el salón de siempre, en el A12, ¿sí? En el A12 a la 1 p.m. Si hay algún cambio de que, no sé, tengo nada más que checar bien que sí nos hayan asignado, bueno, que nos presten el aula. Si en caso de que cambie, les aviso por medio del correo institucional, pero yo esperaría que no, que nos vemos a esa hora en ese lugar. Aproximadamente yo espero que nos tardemos 2 horas, que nos podría llevar un poquito más, nomás como lo del cierre. ¿Qué deberían de llevar o qué pueden llevar? Pues de preferencia colores, plumones, ya saben, lo de siempre. Los planos y todo esto yo los imprimo. Y bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a esto. Y la sesión del 5 de mayo, que es la última, también sería de forma virtual con Laura. Pero ya esa necesito yo ponerme de acuerdo con ella porque ella también tiene como una agenda apretada, para ver a qué hora les quedaría, pero es viernes por la tarde, igual, o sea, siempre viernes por la tarde. Y pues ya. ¿Alguna duda respecto a esto? Yo aquí, sí, nosotros también vamos a ir, ¿verdad? Sí, todos okay. Los que están inscritos. O sea, no, esto forma parte de un proyecto, pero como les comenté, mi intención era que el taller no se quedara solamente para los que estamos trabajando lo de las instalaciones, sino que les pueda servir a las personas interesadas. Entonces, pues la intención es que ustedes aprendan esta metodología y la puedan llevar a donde la quieran utilizar, ¿no? Si es para su proyecto de urbanismo, si es para su proyecto de taller de investigación o lo que sea, y pues obviamente la constancia les sirve, bueno, y el aprendizaje les sirve para su currículum. Muy bien, Arqui. ¿Sí? Gracias. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Por mi parte no, Arqui. Perfecto. No, todo bien. Muy bien. Nos vemos entonces el viernes a la 1 en el A12 con sus colores y plumones y crayones y todo lo que tengan por ahí. ¿Sí? Muy bien, Arqui. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Luego, Descansen. gracias. Bonito fin de semana. Sí, Arqui, Gracias. Nos vemos, gracias. Dime, Jaime. Gracias.